¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su canal. Vamos a hacer un demostrativo de una cámara digital de la marca Canon, modelo PowerShot A550. Es una cámara digital de 7.1 megapíxeles, la cual está en muy buenas condiciones, perfectas condiciones, estéticamente luce muy bien, ¿okay? Signos de uso muy leves, y ahí vemos que está encendida, vemos en la pantalla todo bien. Perdón. Y acá también se aprecia el modelo. Okay. Estamos seleccionados en automático para la fotografía. Okay. Vamos a hacer un zoom, un tipo de zoom. Ok, ahí está. Vamos a tomar una fotografía a esta figura. Ok, vamos a ponerlo así para que sea mejor. A ver. Ahí está. Ahí está, con el flash automático. Okay. Vamos a ver aquí en el playback, así se ve la fotografía que tomó. Ok, el flash es fuerte y bueno, sí, se ve, mira, suave la fotografía. Ahora vamos a ir con un video. Vamos a cambiar aquí en el reloj, vamos a ponerlo en videocámara para tomar video. Okay. Igual vamos a hacer un disparo para que comience el video. Ahí está el video. Vamos a hacer movimientos laterales y un poquito para arriba. Sí, ok. Finalizamos. Y ahí está. Nos queda todavía 1 minuto con 34 segundos. Ok. Resolución de 640 píxeles. Ok. Ahora vamos otra vez al playback. Y ahí está el video. Vamos a darle aquí en el botón de el botón del centro, función, set. Va a aparecer un menú. Otra vez le damos set para hacer el playback, la reproducción. Okay. El audio se va a escuchar solamente estando conectado a un televisor o una computadora, etcétera, ¿no? Así es como se va a detectar o escuchar el sonido. Ok, y ahí lo vieron del video. Entonces vamos otra vez a modo bueno, ahorita estamos en videocámara. Vamos a poner otra vez en automático para las fotos. En esta cámara sí se puede quitar el flash. Ahí lo vamos a quitar. Vamos a dar otro disparo. Ok, ya lo capturó. Vamos a ver qué tal. Y ahí está la fotografía sin flash. Ok, sin flash. El video y con flash. Vamos a ver así el video. Ahí está. Ok. Ahí está. Las salidas de este dispositivo, aquí las tenemos. Lo que es la salida digital vía USB. Déjenme ahorita destaparlo esto. Ahí está. Salidas USB, entrada de 3.15 volts en directa y salida audio y video de 3.5 milímetros, que es por donde vamos a poder escuchar el sonido. O bien le quitas la tarjeta SD, que es el tipo de tarjeta que usa, y con eso vas a poder escuchar el audio de tu video en el ordenador o PC, laptop, etcétera. Ok, aquí vemos en la serie el modelo, el número de serie, donde fue fabricado. Vamos a ver qué tipo de baterías. Este tipo de cámaras consumen mucha batería, entonces por lo cual es recomendable usar baterías recargables, como en este caso lo estamos haciendo, recargables de Duracell. Este es el tipo de batería que estamos utilizando. Ok, ahí está. Recargable a 1700 mAh. Níquel, mercurio son los componentes, a 1.2 volts. Ok, dos pilas recargables de ese tipo. O bien, si no puedes conseguir recargables, puedes también conseguir este otro tipo, que son baterías de litio.
Energizer, las cuales están diseñadas para cámaras digitales y otros dispositivos parecidos así como este tipo. ¿Ok? Aquí vemos la tarjeta de memoria que utilizamos. Es una tarjeta pequeña de 256 megabytes solamente para hacer la prueba. ¿Ok? No se incluye en la cámara, tampoco las baterías, solamente es un demostrativo para que vean que el dispositivo sí está funcionando bien, está en condiciones excelentes, respondiendo de manera efectiva. ¿Okay? Bien, pues eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos, comentarios, likes, compartir, suscripciones son bienvenidos. Muchas gracias, hasta la próxima.